Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. Pues el día de hoy, pandilla, vean nada más dónde nos encontramos. No estoy en Alemania, no estoy en ningún otro lado de el occidente universal del mundo mundial. No, nada de eso, pandilla. Estamos en México. Estamos en México en uno en el mero DF. En el defectuoso. Vean nada más esta joya de arrecife. Se los juro, pandilla, todo lo que se ha dicho de este acuario. Yo también era de esos incrédulos que decía, ay, poco así, no, me fui, con perdón de la palabra, me fui de nalgas, pandilla. Estoy extasiado, estoy emocionado, estoy feliz de estar aquí con mi queridísimo amigo Johan, mejor conocido como... El dios de los corales. ¿Cómo estás, mi queridísimo Johan? Muy bien, Trent, bienvenido. Muchísimas gracias primero que nada por habernos recibido en tu morada. Por habernos permitido grabar esta joya, porque es una joya. Ahora entiendo por qué eres... Exacto, el precioso, exacto. Ahora créeme que se entiende muchas cosas de... Eres odiado por muchos, eres amado por otros tanto, eres... Más bien la gente a veces malagradecida también contigo. Pero créanme, pandilla, yo aquí viviéndolo, aquí, sintiéndolo, palpándolo, viéndolo, todo lo que se ha dicho de él, en cuestión de sabiduría, en cuestión de cátedra, en cuestión de experiencia, puta, puedo hablar miles de cosas y yo creo que me quedo corto, mi querido Johan. La verdad es que primero que nada, muchas felicidades. ¿Qué te puedo decir? Yo soy un simple mortal, ¿no? Ya lo Pues mira, aquí lo que nadie ha venido a aprovechar, y también cuando gustes a otro video. Muchas gracias. Que soy una enciclopedia viviente. Y se los puedo mostrar en el momento de grabar sin corte ni edición. Lo que me preguntes te lo contesto. Referente al hobby, obviamente. Claro. ¿No? Por ejemplo, mucha gente lo que me dice es que ¿cómo te sabes los nombres? Hasta los nombres científicos, ¿no? Uh-huh. Ahora con las modas, lo que sí se me olvida son los nombres fanfarrones que les ponen a las acróporas, ¿no? Eso sí se me llega a olvidar, pero los nombres de la mayoría de los animales... Sin broncas. Dicen que eres una persona soberbia, que eres una persona muy creída. Créanme que nada que ver, pandilla. Es súper buen pex, mi querido Johan. Es otra onda pues, creído en esto, ¿no? Exacto. Aquí sí me puedo decir que sí, no lo niego. Claro. Cuando hablamos del tema, sí. ¿Por qué? Pues aquí... exacto. No nada más es que hable, lo demuestro con hechos. Exacto. Entonces, cuando me quieren venir a terapiar, ¿no? Como dice el dicho mexicano, ¿no? Que luego quieren venir a venderle chiles a Clemente Jax. Pues, ¿cómo no quieren que me ponga soberbio, no? Claro. Si me quieren... Te quieren dormir. Exacto. Te quieren dormir al velador, sí, pandilla. Pues no. Sí, no. Créanme, sí. O sea, lo que ustedes van a ver en pantalla, pandilla, es hermoso. En vivo, créanme que... No sé, es lo que le digo yo al buen Johan cuando llegué aquí. Había visto su arrecife en otros videos. Y lo que te comentaba, mi querido Johan, se veía chiquito, pandilla. Decías, sí. Ve chiquito. Una cosa, por ejemplo, aquí que no hemos mostrado. Ajá. A ver si... Bueno, que no te tape la lámpara. Ajá. Trata de tomarle desde aquí arriba. Ajá. Que se vea hasta... Que ni siquiera con el brazo alcanzo. Vean, pandilla. Vean hasta dónde está. Y no estoy llegando, no sé, a ver de allá. Se alcanza a ver, vamos a voltearlo un poquito, pandilla, vean. Vean nada más. Y todavía el tramote que le falta. Esto es lo que quería que vieran, banda. O sea, en los videos que yo he visto del buen Johan, se ve, pues sí, se ve un arrecife completamente bonito, se ve amplio, pero jamás te imaginas la magnitud que hay hacia adentro. Porque dicen, bueno, el largo está considerable, el largo está coqueto, pero el ancho es impresionante, mi querido Johan. Es que me pondría, estuve también nervioso de decir, y si no lleno las expectativas del buen Johan, ¿qué va a pasar? Me va a decir, sácate por allá. No, para y vea nada más, créanme, un tipazo, mi querido Johan, un tipazo de verdad. Pero como bien lo dice el buen Johan, luego la gente, la pandilla se presta para hablar, para enseñar. Pero luego quieren todo, o sea, no. Y a la boca exacto, y ni pues, siquiera se dan como que la atención. Que bueno, precisamente sí, hay canales, como siempre lo he dicho el mío, que se trata de apoyar a la banda, que se trata de mostrarles nuevas cosas, nuevas opciones, pero sí, más de alguno. Pero aún así nunca alcanzarías a abarcar todo. Exacto, ¿no? exacto. Y mucha gente, yo lo he visto, quieren casi que les digas el huevo, la gallina y quién lo puso. Exacto. Y aparte en un comentario.
¿no? Que luego ni siquiera te piden por favor, ni gracias o cosas así. Entonces yo con esas personas sí llego a ser muy sarcástico, llego a ser muy cortante o muy soberbio. Soberbio, exacto. Que soy muy soberbio. Muy soberbio. Entonces, sí, con esas personas sí me porto soberbio, me porto así. Porque digo, yo no estoy recibiendo ningún beneficio a cabo. Yo vivo de esto, yo respiro de esto, yo vivo por mis corales. Claro. ¿No? Y que ni siquiera las gracias den. Sí. Entonces sí, ahí es cuando me vuelvo bien sarcástico. Te iba a pedir yo un favor, mi querido Johan, si me permites. Ahorita estuvimos ya hablando un ratito, pandilla, no crean que eso se hizo luego. Sí, ya sé. Estuvimos hablando un ratito muy coquetamente. Ya me explicó el querido Johan algunas mantenimientos que le da, cómo lo ocupa. Si me permites, mi querido Johan, me encantaría escuchen esto. Ahorita van a ver, Está cantando la de los locos Adams. Ahorita se los presento rapidísimo. Oigan eso. No, es que ya como ya vio que puse la mano en la puerta. Sí. Cambiando un poquito perdón, pandilla, es que tiene una ninfa preciosa que canta la de los locos Adams y la de Star Wars. Está padrísima. ¿Cómo se llama, mi querido Él Juan? se llama Bubul. Mira nada más. ¿Cómo estás, precioso? Ya estuvimos platicando ahorita un ratito de tu acuario, cómo llegaste a él. Les voy a dar unas tomas, pandilla, de 10. Y quisiera ver, mi querido Johan, claro, con tu debido permiso, si me dejas narrar este acuario a como yo lo entendí, porque estoy enamorado. Sí. Estoy enamorado de este acuario. En tus propias palabras. Entonces, sí, el buen Johan obviamente también nos va a apoyar ahí. Créanme, todo lo que yo les voy a decir, el buen Johan me lo dijo. Pero esto sí quiero narrarlo yo, pandilla. Quiero que sientan lo que yo siento al estar aquí sin que estén aquí prácticamente. Quiero que sientan toda esa pinche emoción que yo tengo ahorita. Estoy eufórico, estoy anonadado con todo esto que estoy viendo. Entonces, mi querido Johan, tus propias palabras y no las palabras del soberbio del dios de los corales. Exacto, ándale, ¿no? Ándale. Pues vamos a narrarlo. El buen Johan ya me dio permiso. Créanme, tiene otros acuarios preciosos, pero ahorita nada más quiero que se deleiten con esta belleza, con esta historia. Y pues vamos a darle, mi querido Johan, ¿no? Adelante. Johan, mejor conocido como el dios de los corales, inició el amor por este hermoso hobby desde la edad de 3 años, como muchos de nosotros, creo yo, comprando charales en todos esos tianguis que vendían afuera de nuestras casas. A la edad de 11 años y ya sabiendo un poco acerca de este tema, decidió emprender su primer negocio vendiendo pececitos afuera de la casa de su abuelita. Abriendo el zaguán, nos cuenta, y con su respectivo letrero de "se venden peces". Poco a poco y adentrándose hacia este hobby, pues se armó de bonitos acuarios plantados, de agua dulce, entre otras cosas, hasta que por fin pues dio el paso a los acuarios marinos, llevando a tener este hermoso acuario que vemos en pantalla. Este hermoso acuario que vemos consta de 125 centímetros de largo, 80 centímetros de ancho y 55 centímetros de alto, dándonos un total de 1200 litros. Si bien es cierto, lo que estamos viendo en pantalla es impactante, nos resultará aún más impactante cuál es el método de filtración que él ocupa para mantener esto que ven en pantalla. Consta únicamente de su skimmer, su refugio con alga chaeto y recientemente agregó un bloque de Marine Pure. La iluminación con la que el dios de los corales mantiene este hermoso arrecife consta de 2 lámparas Hydra 52 HD y una Radion XR30. Nos cuenta el dios de los corales que espera en un futuro no muy lejano poder cambiar todas estas lámparas y adquirir las nuevas Radion 5ª generación, con la cual él dice podrán dar un mejor crecimiento, mejor coloración
y mejor vista a este hermoso acuario de arrecife. También mi querido Johan nos asegura que para que tus acróporas puedan crecer de forma ideal y lo más semejante a la naturaleza, él está 100% seguro que mucho depende el flujo del agua, y al cual a él le gusta tenerlo en un flujo constante y de buena intensidad. Él hace su mantenimiento por lo menos una vez al mes, limpiando generadores de olas y skimmer, usando cloro y vinagre. Limpia sus vidrios y hace podas en su refugio de alga chaeto, la cual nos cuenta usa únicamente LEDs blancos, dando un total de 100 watts, en vez de usar la lamparita tradicional roja. Él no realiza ningún cambio de agua, únicamente rellena el agua evaporada utilizando agua de grifo. Sí, amigos, agua de grifo, no agua de ósmosis, no agua bidestilada. También nos platica que ocupa el componente 1, 2, 3 de Aquafores para mantener sus parámetros estables. A veces también adita AgroPower, cambia cada 15 días la resina de óxido férrico y el carbón activo cada semana. Si algo no pasa desapercibido para mi querido Johan, es hacer testeos mínimo 2 veces al día de calcio, magnesio y alcalinidad, teniendo sus valores en 430 calcio, 1450 magnesio y el KH en 8. Para quien no sepa, pandilla, Johan ha logrado reproducir algunas especies de peces y también algunas de corales en cautiverio en sus acuarios, que también tiene en su casa, y en próximos videos les estaré enseñando. Johan nos cuenta que le costó casi 5 años llegar a la estabilidad y balance entre corales duros y blandos, como lo podemos ver ahora en el video. Porque sí, pandilla, ese acuario es de corales duros y corales blandos. Como se los platiqué ya hace unos momentos, Johan reproduce corales. Sin embargo, nos cuenta que también le fue difícil encontrar las temporadas de desoves de los corales y lograr que éstas desovaran. Tras mucho tiempo de estudio y de práctica, logró hacer que algunos corales desovaran cuando él quisiera.
Ahora, pandilla, les contaré algunas de las cosas y secretos del buen Johan. Johan aprendió un poco de inglés gracias a los libros de acuarismo que su abuelo le regaló cuando era niño. Johan alimenta a sus corales y peces con Tubisex de forma diaria y una vez a la semana. Adicional a esto, les da de comer a los corales con una pasta que él mismo inventó, hecha con Riff Royce. Diario adita bicarbonato de sodio, sí, pandilla, del que venden en la tienda, para mantener el pH estable, ya que él no ocupa ni reactores ni dosificadoras. Johan ama a todos los corales, pero valora más a los LPS que a los SPS. Dice que el futuro del acuarismo está ahí. Aparte dice que son de satisfacción instantánea, ya que al momento de comprarlos, lo que ves es lo que nos llevamos sin necesidad de filtros, como lo requieren algunos corales para poder apreciar sus colores reales. Uno de sus muchos secretos es mantener libre de parásitos y bacterias su tanque. ¿Cómo es que ha llegado a esto? Pues nos comenta que usando Chemiclean por lo menos una vez cada ciertos meses. También usando insecticidas directo al tanque. Sí, pandilla, insecticidas. Aparte, usa luz UV agresivamente las 24 horas, los 7 días de la semana. Esto sin usar ningún tipo de protección en el foco del UV. También tiene un aditivo el cual él hace y lo llama su famosísima agua de horchata, la cual es cal de la que te venden en cualquier trapalería, pandilla. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para mantener el pH de su acuario estable. Una de las cosas que me pareció más interesante de este hermoso acuario es que está en horario real de todos sus corales, que son australianos e de Indonesia. Esto quiere decir que el buen Johan tiene su reloj invertido, duerme de día y despierta de noche. Esto también nos cuenta le ha funcionado, ya que en épocas como invierno, cuando en las noches hace frío, su tanque se mantiene fresco por las luces y todo el sistema que está en funcionamiento. Y en verano, mientras de día hace mucho calor, su acuario se mantiene en temperatura, ya que todo su sistema está apagado durante el día. Y por último, y gran parte de su éxito nos comenta, son 23 grados. Créanme, ha sido para mí una gran experiencia haber conocido este arrecife, pero sobre todo haber compartido charla tan amena y tan agradable con el buen Johan. Sin duda alguna, diario se aprende algo acerca de este hermoso hobby que son los acuarios marinos. Como mi querido Johan comenta, nos podríamos pasar aquí horas y horas hablando de acuarismo, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces, pues, los dejo con estas hermosas tomas para que, al igual que yo, disfruten este hermoso arrecife, el cual, pues, vaya que le hace honor a su nombre y es del dios de los corales. He aquí por qué.
esta toma aérea fue de mis favoritas. Es impresionante cómo se puede ver un arrecife de coral desde las alturas. Créanme, para mí fue un agasajo haber hecho este video para todos ustedes, el cual espero que al igual que yo lo disfruten muchísimo, lo compartan y se vuelva uno de sus favoritos. Nos cuenta mi querido Johan que si por él fuera, haría un acuario mucho más grande, ya que en su cabeza tiene la idea de meter una isla de puras eufilias, otra isla de puras torch, zoántidos, entre otras cosas. Se me olvidaba, pandilla, un dato que muy pocos saben, y ahorita en Pandilla Ripsider es una primicia que nunca antes había dicho. Como pueden ver, el acuario de Johan parece que está atascado de roca, sin embargo no es roca, pandilla. Lo que vemos y en donde están postrados todos esos corales son nada más y nada menos que figuras de resina, como la que regularmente nos encontramos en acuarios de agua dulce. Increíble, ¿no? Pues así de increíble es este acuario y la experiencia de mi querido Johan. Tómense unos minutos de relajación, pandilla, viendo esta belleza. Piensen qué es lo que quieren a futuro para sus corales y sobre todo, y al igual que el buen Johan, no piensen que es imposible. Búsquenlo, porque así como otras cosas, esto es un sueño que para muchos se ve imposible. Pero esta es una fiel muestra de que nada es imposible. Fue un honor para mí, pandilla, haberles traído, grabado y enseñado este hermoso arrecife, el cual, como bien se comentó al principio del video, es nacional y se encuentra en la Ciudad de México.
Pues ¿cómo vieron, pandilla? ¿Cómo vieron esta historia? ¿Cómo vieron este video? ¿Cómo vieron esta belleza? Espero que al igual que yo hayan quedado anonadados. Espero que al igual que yo, los que tenían un mal sabor de boca, mal semblante o mala referencia del buen Johan, quiero que se les quite porque neta es un tipazo. Sí, o también como te hablas, ¿verdad? Claro. Como si yo me acerqué al buen Johan muy amable. De hecho, pandilla, para que vean qué tan tipazo es, él fue el que me invitó a grabar. Yo no lo busqué, él fue el que me dijo con todo gusto. O sea, el buen Johan veía mi canal, pandilla, imagínense eso, ¿no? Él fue el que me dijo, yo sé que haces videos, pues cuando gustes, eres bienvenido a grabar. Y pues véanme, pandilla. Tardamos un poco para razones técnicas, para que gozaran al 100% este arrecife. Y pues espero que sea de su agrado. Mi querido Johan, nuevamente muchas gracias por haber estado aquí en Pandilla Repsider. Gracias por ya ser parte de la pandilla. Y pues no sé qué le quieras decir a la pandilla para despedirnos, mi querido Johan. Bienvenidos, quien quiera venir a entrevistarme, a grabar el tanque, a conocerlo en vivo. Con mucho gusto son bienvenidos. Pues, ¿qué más quieren, pandilla? ¿Qué más quieren? Ya la próxima vez, como les repito, porque vamos a hacer más videos con el buen Johan. ¿Por qué razón, pandilla? Porque créanme que, como él lo dijo, es una enciclopedia. Tiene muchos temas que nos podrían ayudar para conocer y no nada más salir, no quedarnos en nuestra zona de confort de lo que se hizo modita y de lo que se quedó. Y yo acabo de aprender ahorita un chingo de cosas que me quedé así de, no manches, ¿no? Pero que, pues, más adelante en otros videos pues tocaremos con el buen Johan, que si es que nos lo permite. Y pues gracias, mi querido Johan, nuevamente. Yo soy Tren, no olviden suscribirse, darle like. Por cierto, también mi querido Johan tiene canal de YouTube. Aquí les dejo. Bueno, dinos cómo se llama tu canal de YouTube, mi querido Johan. Johan en el Dios de los Corales. Así de simple, así de sencillo, así de soberbio. No es cierto, mi querido Johan. No es cierto. Así de simple. Entonces, aquí se los dejamos. Aquí abajito les vamos a dejar su canal de YouTube de mi querido Johan para que también pasen a checarlo. Ahí también nos va a ayudar él muchísimo a sacar dudas. Nuevamente yo soy Tren. Cuídense mucho, pandilla. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias, mi querido Johan. De nada. Cuídense, pandilla. Bye.